eso es, como dice el título, lo que ha ocurrido en en este siglo, vamos a decir, en el siglo XXI, algunas de las cosas, de cómo ha avanzado eso. Ah, Ay, espérate, porque ahora se me perdió. Ay, aquí está. Podemos empezar diciendo que el paso del tiempo y la evolución de las sociedades humanas tiende a modificar la apreciación y las consideraciones que en un momento dado se originan del surgimiento de nuevas tecnologías, sobre todo aquellas que de alguna manera inciden en la concepción del hombre, su vida y sus circunstancias. Así que, entonces, tomando en cuenta esto que acabamos de decir, eh, considero necesario reflexionar sobre lo que ha ocurrido con la ciencia y la biotecnología en lo referente a la vida humana en los años que han transcurrido desde que comenzó este siglo. En su primera década, sobre todo, los, es un periodo del 2001 al 2010, que Juan Ramón Lacadena, que ha sido, fue un estudioso muy importante de todos estos temas de genética y de biotecnología, denominó la década prodigiosa de la genética y de los premios Nobel, posibles aplicaciones a la medicina. Y, y entonces después pasamos a ver cuáles son esos, algunos de los avances eh, ocurridos en estos, en, en estos aspectos, vamos a decir así, hasta el momento actual. Entonces, la cadena, dice, fíjense, el 2001, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, pues, descubrimientos en los reguladores clave del ciclo celular. A ese fue que le dieron el premio. Reguladores del ciclo celular. En el 2002, descubrimiento sobre regulación genética del desarrollo de los órganos y la muerte celular programada. En el 2006, descubrimiento de la interferencia por ARN, silenciamiento de genes de ARN de doble cadena. En el mismo 2006, pero el premio de química se lo dan a Kornberg por el estudio de la base molecular de la transcripción eucariótica. O sea que todo tiene que ver con la genética. Genoma y genética, vamos a decir. Eh, en, en el 2007, Sí. por su descubrimiento en los principios para introducir modificaciones genéticas específicas en ratones mediante el uso de células troncales embrionarias. En el 2008, bueno, en el 2008 es el descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia y del virus del papiloma, eso fue en el 2008, pero que tiene que ver también con cuestiones genéticas, vamos a decir, o de genoma. En el 2009, por el descubrimiento de cómo los cromosomas son protegidos por los telómeros y la enzima telomerasa. De manera que eso es significativo, vamos a decir, en el sentido de ver cómo todo lo que es la ciencia y la tecnología van derivando hacia esos aspectos específicos de la investigación. Mencionan el control del ciclo celular y el cáncer, las enfermedades virales
bueno, como el papiloma y el SIDA, eh, el uso de las células madre en la medicina regenerativa, los ratones knockout como modelo experimental de enfermedades humanas, marcadores celulares, actividad de la telomerasa, y la estructura del ribosoma y el papel de los antibióticos, la fecundación in vitro y mucho más, que todo es lo que tiene que ver con estos aspectos que, que estamos tratando de hoy. La siguiente, entre ellas, por supuesto, las células madre. Y en relación con el uso de las células madre, uno de los descubrimientos que ha caracterizado este periodo y que ha originado las mayores expectativas para la medicina es el descubrimiento de las células madre humanas. A partir de los trabajos de Lanza y colaboradores en la Universidad de Wisconsin, ellos pudieron aislar células madre cultivando blastómeros individuales de embriones de ratón, sin destruir el embrión y sin afectar su desarrollo posterior. Entonces, con estos experimentos se pensó que las objeciones éticas resultantes del problema de la destrucción embrionaria, bueno, para obtener células madre, ya no tenía razón de ser. Sin embargo, y de acuerdo con la cadena, que lo vamos a nombrar por varias veces en el transcurso de la exposición, todavía quedaban algunas dudas. Entre ellas, por ejemplo, ¿cuál es el estatuto de los blastómeros individuales de un embrión de 8 a 10 células? Esto, si se acepta la totipotencia de las células embrionarias hasta el embrión de 16 células. Entonces, eso es una pregunta que desde el punto de vista ético es muy importante. ¿O cuál sería el destino del embrión de 7 células cuando se le extrae una? Pues, ¿sería posible manipular estos embriones sin consecuencias para su ulterior desarrollo? ¿Y correrían los padres ese riesgo? Eh, el hallazgo de células madre en tejidos provenientes de órganos adultos prácticamente de todos los tejidos y de las 3 capas germinales embriónicas minimizó, por supuesto, los problemas bioéticos al permitir la extracción de células somáticas de órganos y de tejidos adultos. Ya eso se resolvía el problema de tener que destruir el embrión. Pues. Rápidamente, la utilización de células madre adultas sustituyó en un gran número de casos la investigación con células embrionarias, por supuesto. Sin embargo, la empresa Geron, que ha sido muy activa en este tipo de experimentos, anunció el comienzo de una investigación con células embrionarias en lesiones de médula espinal. La perspectiva de desarrollo de una terapéutica basada en la utilización de las células madres ha incidido en el desarrollo y la creación de bancos de células madre. Bancos de células madre a partir de cordón umbilical, de dientes de leche o de sangre menstrual. Estos bancos son de carácter privado
Y ese es uno de los problemas desde el punto de vista de la bioética. Dan lugar a objeciones bioéticas porque restringen la utilización de recursos de las células madre a los propietarios de las muestras, con una escasa posibilidad de que sean realmente requeridos por su propio dueño. Un avance importante en la investigación con células madre se logra con la llamada reprogramación celular, que consistió en la obtención de células madre pluripotentes provenientes de la transformación de células somáticas adultas humanas a través del uso de 4 genes. Esa técnica en células de piel de ratón fue realizada por primera vez en el año 2006 por Yamanaka, un japonés, y publicada en la revista Cell. Esas células que se obtuvieron con esos procedimientos de reprogramación de esas células se denominan células pluripotentes inducidas, IPS, y se están utilizando en el tratamiento de muchas enfermedades, como por ejemplo la hemofilia, para revertir la hiperglicemia en ratones diabéticos, pero todavía a nivel de experimentación animal. Como consecuencia de estos experimentos, se crearon centros de investigación en la Universidad de Kioto, a cargo de Yamanaka, y también en las universidades de Osaka y de Kobe, en donde se trabajan cultivos de tejido que sirven para la regeneración celular. En 2010, la siguiente, Ocano y colaboradores obtuvieron neuroesferas, que son unas partículas, vamos a decir, que originan eh, neuronas, astrocitos y oligodendrocitos de ratón. Y son electrofisiológicamente funcionales. Esto constituye, por supuesto, un camino esperanzador para el desarrollo de la terapéutica con células pluripotentes que, por supuesto, obviará los problemas éticos de la manipulación genética y la destrucción de los embriones, porque se puedan poder utilizar estas células. El interés que han despertado estas investigaciones y la creación de nuevos centros de estudio han contribuido de una forma muy importante al progreso de las medidas regulatorias, con guías del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, fijando las líneas para la investigación clínica con células madre, siendo esta una de las primeras regulaciones que se tienen a nivel mundial. Al siguiente. Yamanaka alerta de todas maneras y exige una moratoria para el uso de su descubrimiento ante la tentación de utilizarlo para la creación in vitro de células
germinales para la procreación, es decir, óvulos y espermatozoides, derivando gametos o quimeras humanas. Él mismo, como llaman acá, previno a las autoridades para que se prohíba su uso con fines reproductivos y forma parte del grupo de regulación ética del gobierno de Japón. En 2007, el ministro de Ciencia envió a las universidades y laboratorios una notificación prohibiendo expresamente la implantación de embriones producidos a partir de las IPS en úteros humanos o de animales, la producción de un individuo a partir de las IPS, la introducción de células IPS en un embrión o en un feto y la producción de células germinales desde las IPS. Pues esa fue una prohibición estricta de Japón. Muchos grupos trabajan actualmente en medicina regenerativa con células madre. Entre ellos, por ejemplo, Crick en enfermedad de Parkinson, Takayama en la deficiencia de plaquetas, Nori en la lesión de médula espinal, y existe la posibilidad de combinar terapia genética con terapia celular en algunas enfermedades hematológicas. Los principales obstáculos para el uso de las células embrionarias son la tumorogenicidad, o sea, la formación de tumores, la contaminación y la incompatibilidad inmunológica. En la siguiente. A pesar de lo anterior, en el caso de estos científicos que hemos mencionado, la investigación se realiza con apego a la normativa bioética. A finales del 2016 se publicó un artículo llamado Manimal, la próxima frontera en la investigación científica. Esa se publicó en Life and Science, en Site News. En él, el autor se refiere a los cambios en los límites éticos de los fondos para las investigaciones propuestas por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, que en ese caso entonces permitieron la creación de especies animal-humano. O sea, la investigación en quimeras, mediante la inyección de células IPS humanas en embriones animales para aprender más sobre las enfermedades, era la excusa. El otro propósito sería el de obtener órganos para trasplantes, creando animales con esperma humano o con órganos humanos. En efecto, las células humanas fueron inyectadas en un blastocisto de cerdo, perforando con láser la membrana exterior, la zona pelúcida del blastocisto. El embrión, así tratado, fue implantado en el útero del animal y transcurridas 4 semanas, las células humanas habían dado origen
a varios tipos de tejidos: corazón, hígado y neuronas. El híbrido humano-cerdo resultó, en palabras de los científicos, una quimera altamente ineficiente. No, no la podían utilizar prácticamente para nada, pero constituyó la primera humano-animal más exitosa obtenida y un paso importante hacia el desarrollo de embriones animales con órganos humanos funcionantes. Ante esta noticia, el articulista William Stanton del Washington Post lo considera el futuro de la medicina. Sin embargo, ante la opinión contraria de muchos otros, los institutos nacionales de salud proponen algunas reflexiones y, por supuesto, algunas restricciones. No utilizar primates por su cercanía con el hombre y no permitir el crecimiento de bebés humanos en animales. El cambio en la utilización de los fondos federales ya fue aprobado. Drescher pregunta: ¿quién se va a colocar en el camino de la ciencia por una materia tan trivial como la básica dignidad humana? La siguiente. La terapia génica. La terapia génica eh, que es, digamos, la inserción deliberada de un gen normal en el genoma de un organismo que posee un gen anómalo con el objeto de reforzar o sustituir su función, ofrecía convertirse en un prometedor recurso para el tratamiento o la curación de las llamadas enfermedades monogénicas, es decir, de aquellas enfermedades que se producen por la ausencia o sí, la inexistencia de un gen en el genoma. Sin embargo, en el transcurso del proyecto de investigación se presentaron algunas situaciones de diferentes grados de gravedad y algunas de ellas se acompañaron de la muerte del paciente, lo cual contribuyó a que entonces se tuvieran que tomar precauciones especiales en su utilización. Uno de los primeros usos fue el de los niñitos que no tenían sistemas inmunológicos de defensa, los llamados niños burbuja, que había que mantenerlos en una burbuja con un ambiente estéril, porque no tenían resistencia contra ninguna infección. Para el año 2009, se evidencia precisamente en esos niños burbujas el éxito de esa terapia, en los que 8 de 10 niños sobrevivían ya sin tratamiento. Y también la revista Science dedicó uno de sus editoriales al regreso de la terapia génica y contaba algunos éxitos en el tratamiento de enfermedades, como por ejemplo la maurosis congénita de Leber. A pesar de que
la esperanza de terapias futuras para enfermedades genéticas se mantiene y se fundamenta en la experimentación que todavía se está realizando. Las consideraciones bioéticas sobre su utilización se mantienen vigentes y surgen cada vez más disposiciones legales y declaraciones internacionales que objetan desde el punto de vista ético la terapia génica germinal y la terapia de mejora eugénica. A esto se ha unido, por supuesto, el recurso del estudio cromosómico. Y como resultado de este se ha establecido el cariotipo y se ha llegado a diagnosticar aberraciones cromosómicas subyacentes a diferentes tipos de, de enfermedades. La primera de estas alteraciones fue descrita en 1959 por Lejeune y colaboradores, demostrándose la relación entre la trisomía del cromosoma 21 y el desarrollo de la enfermedad conocida como síndrome de Down o mongolismo, a la cual siguieron muchas otras descripciones. En julio de 2013, se publicó en Nature el trabajo de un grupo de investigación en el que se basaban en el desbalance de genes por la existencia de un cromosoma extra, como en el caso de, del mongolismo, y que eso podría ser corregido manipulando un simple gen. Entonces se insertó un transgen inducible que es el gen de inactivación del, del cromosoma X en un locus específico del cromosoma 21. Ese fue el experimento. En células madre pluripotentes de un síndrome de Down. Entonces se produjeron varios efectos. Se produjo modificaciones en la heterocromatina, silencio transcripcional y metilación del ADN, el cual entonces se transformó en un corpúsculo de barra. Este experimento proveyó un modelo para el estudio de la inactivación de cromosomas y permite además el estudio también de los cambios de expresión de esos cromosomas, de los cambios en la expresión de esos cromosomas, de esos genes, y de las patologías celulares de la trisomía 21. El éxito de silenciar la trisomía in vivo podría representar uno de los primeros pasos hacia un potencial desarrollo de la terapia cromosómica. El desarrollo de esta ciencia puede efectivamente introducir recursos terapéuticos para la prevención y corrección de taras hereditarias, que hasta ahora han constituido barreras infranqueables para la medicina. Pero también
introducirían dimensiones biológicas totalmente nuevas, tanto en la medicina como en la sociedad. La edición del genoma en las células germinales resultaría en cambios genéticos que se transmitirían a las siguientes generaciones y origina, por supuesto, una preocupación sobre efectos no esperados. Se considera que este grado de control sobre la reproducción humana cruza una línea éticamente inviolable. Esta discusión iría más allá de los niveles individuales, digamos así, riesgos y beneficios, hacia deliberaciones mucho más complejas que inciden en aspectos técnicos, sociales, religiosos, sobre la pertinencia de este grado de intervención. La siguiente. Sin embargo, en 2012 se desarrolló en Estados Unidos la técnica del CRISPR que habíamos mencionado antes ya, para la edición del genoma humano, que se denominó CRISPR-Cas9 System. Con las siglas correspondientes a la descripción en inglés del procedimiento. No. Esto motivó una declaración conjunta de la Academia de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Y las recomendaciones de ambas academias fueron publicadas en un report highlight de ambas instituciones. Este reporte examina entonces todos los asuntos científicos, éticos y sociales que el uso de esta tecnología puede originar y la capacidad de los sistemas que la rigen para garantizar su uso responsable. Hay tres grandes campos para su uso. Investigación básica para entender las enfermedades y su tratamiento. Aplicación clínica para tratar o prevenir enfermedades de células somáticas. Y aplicación para tratar de prevenir trastornos de las células germinales. El comité responsable de este reporte ha desarrollado una serie de principios para regir el uso de esta técnica. Promoción del bienestar, transparencia, cuidado debido, ciencia responsable, respeto por las personas y cooperación internacional. Esta metodología fue la que le valió el Premio Nobel de Medicina en el año 2020 a las investigadoras que estaban trabajando en ella, Douda y las otras personas que trabajaron con ella. La siguiente. En marzo de 2017, Li Chun-tan y su grupo del Centro de Investigación del Proteoma de Pekín utilizó la técnica del CRISPR-Cas9 para corregir mutaciones en embriones viables. La revista Science lo calificó como el segundo avance más importante del año
Y nosotros creo yo que nos podemos preguntar entonces, ¿se hacen realidad los niños a la carta? La siguiente. La siguiente. No, no lo dejo, doctora. No, la siguiente. Poco antes de morir, en el año 2002, Chargas, que fue siempre un científico muy crítico, dijo lo siguiente: hay dos núcleos que el hombre no debe haber tocado jamás: el núcleo atómico y el núcleo celular. Y la ingeniería genética va a traer consecuencias mucho peores que la ingeniería atómica. La cadena reconoce que la potencialidad de la genética es enorme, aunque algunos, ante el uso que pudiera hacerse de las técnicas genéticas, lleguen a considerar a la doble hélice del ADN como una molécula de doble filo en relación con la posibilidad de la transmisión a las generaciones que nos sucederán. La siguiente. A pesar de que la finalidad utilitaria del procedimiento de clonación humana y el producto a obtenerse, que estaría constituido por un embrión humano, no justifican en modo alguno la práctica de la clonación con fines reproductivos o de investigación. Algunos grupos de investigadores han persistido en su propósito de clonar seres humanos utilizando el procedimiento de transferencia nuclear con núcleos procedentes de células adultas, generalmente fibroblastos, o incluso empleando un mecanismo de transferencia nuclear interespecífica: bovino humano, conejo humano, ratón humano, obteniendo en algunos casos, como en el caso de Chan y colaboradores, hasta 7 embriones somáticos aloplásmicos. ¿Qué significa aloplásmico? Que tienen el citoplasma bovino y el núcleo humano. Esos resultados los publicó en la revista Fértil Estéril en 2003. Otros investigadores como Savos e Ilmensi han realizado también experimentos de clonación humana con fines reproductivos, transformando un embrión de 4 células, trasladando el núcleo de un embrión clonado de 4 células al útero de una mujer, pero este no llegó a implantarse. Sin embargo, están decididos a lograr un clon humano. Afortunadamente, hasta el presente, los logros han sido pocos en este sentido. Y tanto Wilmot como Sibeli, que son pioneros de la clonación, ¿se acuerdan de Wilmot? Fue el que clonó la oveja Dolly en el año 97. Ellos han decidido utilizar la técnica de Yamanaka para la reprogramación nuclear. La siguiente. Citando a la cadena, otra vez: en muchas ocasiones he manifestado el interés que podría tener la confrontación entre la ética de la no investigación de testar y la ética de la responsabilidad en relación con los derechos de las generaciones futuras de Han Jonas.
Testart fue un científico francés que se retiró de la investigación cuando comenzaron a surgir estas posibilidades de investigación que hemos mencionado últimamente. Sin embargo, ¿por qué no se toma la decisión de una vez por todas de buscar las soluciones que no planteen problemas éticos? ¿Por qué no se apuesta por la utilización de células troncales adultas o por la reprogramación directa, que muchos la vemos como la solución bioética para la terapia celular en la medicina regenerativa? La siguiente. El proyecto Genoma. La complejidad y la perspectiva de la investigación que se han derivado de la conclusión de la primera etapa del proyecto Genoma Humano resultan realmente impensables. Solo voy a hacer mención de algunos de los campos de estudio a los que ha dado origen al avanzar de la genómica a la proteómica, a la metabolómica, a la citómica, las cuales además de contribuir al conocimiento de los mecanismos genéticos, pueden ser consideradas como nuevas tecnologías ellas en sí mismas para el estudio de fármacos que actúan teniendo en cuenta las características del genoma, en lo que se ha dado en llamar la medicina personalizada. A eso contribuyen las ómicas, algunas de las que ya mencionamos, y otras, como la farmacogenómica, que relaciona la carga genética con el efecto del medicamento y constituye una poderosa herramienta para comprender las diferencias de las respuestas de los pacientes a los tratamientos con idénticos medicamentos. En este marco también se inscribe el proyecto 1000 Genomas, que se comenzó en 2008 y del cual ya se han obtenido los resultados, y también los diferentes grupos investigadores que están investigando el genoma del cáncer. A diferencia de la farmacogenética, de la farmacogenómica, perdón, la farmacogenética se ocupa de las consecuencias que sobre las proteínas codificadas causan las mutaciones genéticas y trata de explicar las diferencias individuales en las respuestas a los tratamientos, a los medicamentos. Complementan estos campos de investigación la toxicogenómica, la nutrigenética, la nutrigenómica. Esta última, la nutrigenómica, con aplicaciones importantes en el campo de algunas enfermedades monogénicas, como por ejemplo en las que la dieta tiene un efecto determinante, como es la fenilcetonuria, la galactosemia o la hipercolesterolemia familiar, para explicar entonces la producción de estas enfermedades y tratar de buscar cuáles serían los niveles a los cuales tendrían que actuar los medicamentos. La siguiente. Al tratar de hacer ese, va a decir, breve recuento de lo que ha pasado en el ámbito de la genética, eh, de, hay que mencionar los trabajos de Venter. Venter fue uno de los protagonistas de
de la secuenciación del ADN con su compañía Celera Genómicas. Celera Genómicas. Entonces él después decide utilizar esa experiencia en el análisis del ambiente, tanto del ambiente aéreo como del acuático, aire y océanos, dando lugar entonces a la genómica ambiental y a la metagenómica. Hasta mediados del año 2010, más o menos por esa época, la prensa se hizo eco de un experimento que se promocionó en los medios como creación de vida en el laboratorio. Ese fue realizado por Venter y consistió en ensamblar la copia de un genoma bacteriano, Mycoplasma mycoides, que fue transferido a otra bacteria de otra especie, Mycoplasma capricolum, cuyo ADN se le había extraído. O sea, le sacaron el ADN al, al micoplasma capricolum y le inyectaron el ADN de la otra bacteria, dando como resultado un organismo que podía replicarse, originando fenotipos idénticos a la de la bacteria de la cual se copió el genoma. Venter calificó esos experimentos como el inicio de la era de la genómica sintética. La revista Science dedicó espacio a la publicación de estos experimentos. Según la cadena, esto comprobaba que la síntesis química de genomas podía ser una realidad. No obstante, se discuten las implicaciones éticas de tal avance, que puede representar un riesgo por el posible mal uso de la técnica. Se lo pueden imaginar. En 1981, la cadena se preguntaba si el pecado original no podía interpretarse en términos de la capacidad exclusiva del ser humano como especie biológica de elegir conscientemente el mal. En relación con el proyecto de crear vida, los científicos deberían ejercitar su condición de sujetos éticos y obrar en consecuencia. La siguiente. Diagnóstico genético preimplantatorio. Nace en Inglaterra en el año 1990 para el diagnóstico de enfermedades graves de aparición precoz, enfermedades que no son susceptibles de tratamiento, pero pronto se transforma en un cribado genético para detectar anomalías cromosómicas, fallas en los ciclos de fertilización in vitro y en los abortos a repetición. Es una técnica agresiva con los embriones y de fines eugenésicos, ya que no cura, sino más bien descarta. Su segunda indicación es la edad avanzada de la madre y consiste en la extracción de una célula a un embrión
de 8, un embrión de 8 células. Se les trae una célula. Hoy en día solo se recomienda para las enfermedades genéticas familiares. En España, por ejemplo. En Francia se restringe a enfermedades extremadamente graves y con fuertes controles. Se requiere además que la anomalía se haya presentado en uno de los padres para permitirla. En Inglaterra, la Human Fertilization and Embryology Authority permite la obtención del niño medicamento en caso de enfermedades graves, pero no se permite la modificación genética de los embriones. Hasta películas hay con estos temas de niño medicamento y cosas así por el estilo. El caso de hoy. En Alemania está prohibido por la ley de protección de embriones y considera embrión al óvulo fecundado y a cualquier célula totipotente embrionaria que pueda convertirse en un individuo. En Alemania son muy estrictos con este tipo de experimentos. Diría yo, recuerdo de los experimentos terribles de los nazis en la guerra. Está prohibido en Austria, en Italia, en Suiza, en Noruega, en Suecia. En Suecia se permite en enfermedades graves que no tengan tratamiento. En los Estados Unidos no había hasta hace poco ni regulación ni fondos públicos para estas investigaciones. Solamente se realizaban en hospitales privados. Me imagino que ahorita con el problema de los del servicios de salud de los Estados Unidos, menos todavía. Desde la perspectiva de la bioética, genera fuerte controversia, porque tiene que ver con reproducción asistida, requiere de la producción de un mayor número de embriones, no solo por la presencia de anomalías, sino para la compatibilidad con el hermano enfermo y porque puede considerarse como una práctica de tipo perfectivo que se relaciona con la eugenesia. La discusión estaría directamente relacionada con el estatuto bioético del embrión in vitro, que en líneas generales es considerado con un rango moral menor que el feto o hasta carente de valor, de acuerdo sobre todo con las creencias o la convicción personal. Yo diría que el futuro predicho hace unos 15 o 20 años para la medicina y para la ciencia en general ya está aquí. Se evidencia en las expectativas indescriptibles que se desprenden de los puestos, que no abarca sino una pequeña muestra de lo que está ocurriendo en la realidad. El lenguaje de la medicina hoy en día, por supuesto, es otro, como también el abordaje patogénico y terapéutico de muchas enfermedades, y estamos solamente al inicio. La siguiente. Bueno, como conclusión podríamos decir que es de esperar que la reflexión bioética se introduzca con fuerza en la consideración de las situaciones que se originan de la aplicación de estas tecnologías para permitir su uso solo cuando se orienten al bienestar del hombre y resguarden el futuro de la humanidad. Siguiente. Muchas gracias.